Mi abuela pensó que iba a ver a una funcionaria de escritorio, recibir una placa cualquiera. Pensó que aplaudiría 2 minutos y después iríamos todos a comer paella a su casa como cada domingo. No sabía que la comandante que iba a subir a ese estrado era yo. 12 años guardé el rango en un cajón, como quien guarda una carta que no quiere que nadie lea. 12 años de trabajo de oficina, cuando alguien preguntaba. 12 años dejando que mi familia pensara que yo hacía papeleo aburrido en un cuartel cualquiera, mientras firmaba órdenes que movían a cientos de personas, mientras enterraba a compañeros, mientras aprendía a no llorar delante de nadie. Cuando el general dijo mi nombre completo por el micrófono, con mi grado delante, escuché el silencio exacto que llevaba 12 años esperando. Ese silencio de cuando alguien entiende, de golpe, que estaba equivocado. Vi a mi abuela llevarse la mano a la boca. Vi a mi padre buscar mi cara entre la gente, como si no me reconociera con el uniforme puesto. Vi a mi madrastra, Pilar, quedarse quieta por primera vez en 20 años. Yo no sonreí, no lloré. Caminé hasta el estrado con la espalda recta, como me enseñaron, como llevo caminando toda mi vida adulta. Si estás escuchando esto ahora mismo, dime desde qué ciudad me acompañas esta noche. Quiero saber quién está conmigo mientras cuento esto, porque lo que viene después no es fácil de contar, y me ayuda a saber que no estoy hablando sola en una habitación vacía. Me llamo Elena Castro Vidal, tengo 39 años, soy comandante del Ejército de Tierra Español. Llevo 16 años de servicio, 3 misiones internacionales y un despacho donde firmo documentos que la mayoría de mi familia jamás entenderá del todo. Pero antes de contarte lo que pasó en esa ceremonia, tengo que llevarte más atrás, porque esta historia no empieza con un uniforme. Empieza con una niña que aprendió, muy pronto, que en su casa nadie preguntaba de verdad. Nací en Zaragoza. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años, un cáncer que se la llevó en menos de un año. Mi padre, Ramón, se quedó con una niña pequeña y un dolor que no supo nombrar nunca. 2 años después llegó Pilar, y con Pilar llegaron sus 2 hijos, Marcos y Sara, mayores que yo por unos años, y una manera de estar en la casa que dejaba claro, sin decirlo nunca en voz alta, quién era de verdad de la familia y quién solo vivía ahí. No te voy a decir que Pilar era cruel, no lo era, no de forma abierta. Era de esas personas que sonríen mientras te hacen sentir pequeña. Elenita es tan independiente, decía delante de las visitas, con ese tono que sonaba a cumplido, pero que a mí me dolía como un pellizco. Independiente. Como si fuera un defecto, como si necesitar algo de alguien fuera lo normal y yo estuviera fallando por no necesitarlo. Mi padre trabajaba en una fábrica de piezas de automóvil, turnos largos, manos siempre manchadas de grasa que no se iba del todo ni con jabón fuerte. Quería a su familia, a su manera, pero era de los hombres que confunden el silencio con la paz. Si Pilar decía algo, él asentía. Si Pilar corregía algo mío, él no la contradecía. Aprendí pronto que en esa casa las preguntas incómodas no tenían respuesta, solo tenían silencio. Mi abuela materna, Carmen, era distinta. Vivía a 15 minutos en autobús y los domingos me recogía para comer en su casa, solo ella y yo, arroz con pollo y ese pan que compraba siempre en la misma panadería. Mi abuela fue la única persona de mi infancia que me miraba a los ojos cuando yo hablaba, que me hacía preguntas y esperaba de verdad la respuesta. «Tú vales mucho, Elena», me decía, secando los platos. «No dejes que nadie te haga pequeña». Yo no entendía del todo lo que quería decir. Tenía 12 años, 14 años. Solo sabía que en casa de mi abuela podía respirar distinto. A los 18 me alisté. No fue una decisión romántica, no fue patriotismo de película. Fue supervivencia pura. Necesitaba salir de esa casa donde siempre era la que sobraba un poco, la hija de la primera mujer, la que Pilar toleraba con paciencia de manual. El ejército me ofrecía estructura, disciplina y, sobre todo, un lugar donde nadie me conocía como la hija de Ramón, la que Pilar cría con tanto esfuerzo. Mi padre no dijo mucho cuando se lo conté. Pilar dijo, «Bueno, si eso es lo que quiere, allá ella». Como si yo hubiera elegido algo vergonzoso, algo de lo que la familia tendría que disculparse ante los vecinos. Solo mi abuela lloró de verdad, abrazándome fuerte en la puerta de su casa. «Vas a llegar lejos», me dijo al oído, «muy lejos, y un día todos van a tener que mirarte distinto». No sabía yo entonces cuánta razón tenía. Los primeros años fueron duros de una forma que no se explica fácil a quien no lo ha vivido. Entrenamiento físico hasta el límite, disciplina que se mete en los huesos,
jerarquía que te enseña a callar y a escuchar antes de hablar. Descubrí que se me daba bien, no solo lo físico, lo otro, la capacidad de mantener la calma cuando todo alrededor se desmorona, la capacidad de tomar una decisión rápida y sostenerla. Ascendí, teniente, después capitán. Cada ascenso lo callé en casa, no porque me avergonzara, al contrario. Pero cada vez que intentaba contar algo de mi trabajo en las comidas familiares, Pilar cambiaba de tema con esa habilidad suya de deslizar la conversación hacia otro lado, hacia los estudios de Marcos, hacia el nuevo trabajo de Sara, hacia cualquier cosa que no fuera yo. Mi padre preguntaba, a veces, ¿qué tal el trabajo?, con ese tono neutro de quien pregunta por cortesía, no por interés real. Yo respondía, bien, todo bien, y ahí se acababa la conversación. Nunca preguntó en qué consistía exactamente mi trabajo. Nunca preguntó qué grado tenía. 16 años, y jamás una pregunta real. Al principio pensé que era timidez suya, que no sabía cómo hablar de algo que no entendía. Después entendí que era más simple que eso. No le interesaba lo suficiente para preguntar. Conocí a David en mi tercer destino, en una base al norte, cuando yo tenía 26 años y era teniente todavía. Él trabajaba en logística civil, contratista para el ejército, encantador de una manera fácil, de las que no cuestan esfuerzo. Reía fuerte, contaba historias, hacía que las habitaciones se sintieran más ligeras cuando entraba. Me enamoré rápido, de esa forma en que te enamoras cuando llevas toda la vida sintiéndote invisible, y de pronto alguien te mira como si fueras lo más interesante de la sala. David nunca preguntó mucho tampoco, ahora que lo pienso con distancia. Le parecía suficiente saber que yo trabajaba para el ejército, algo de administración. Nunca vino a verme graduarme de nada. Nunca me acompañó en ninguna ceremonia. Decía que esas cosas eran aburridas, cosas de uniformes y discursos largos. Nos casamos cuando yo tenía 29. Mi padre me llevó del brazo hasta el altar, con su traje gris de siempre, y Pilar lloró en la primera fila como si yo fuera de verdad su hija, como si esos años de pequeños desprecios nunca hubieran pasado. Esa fue la última vez que sentí que quizás había un lugar para mí en esa familia. Marco se instaló en mi vida como se instala el moho, despacio, en las esquinas, donde nadie mira. Al principio no lo noté. Estaba trabajando 16 horas al día en la base, con un capitán nuevo que revisaba cada informe 3 veces, y cuando llegaba a casa lo único que quería era quitarme las botas y dormir. Marco cocinaba. Marco preguntaba cómo había estado mi día. Marco decía, descansa, yo me encargo, cuando había que pagar facturas. Fueron los primeros 2 años los buenos, los que ahora, mirando atrás, me duelen más que los malos. Después empezó lo otro. ¿Todavía sigues jugando a esto?, me dijo una noche, viendo cómo planchaba el uniforme sobre la tabla de la cocina, con cuidado, doblando las mangas exactamente como nos habían enseñado en la academia. No es un juego, Marco. Ya, se rió, sin mirarme, con el mando de la tele en la mano. Es solo que no entiendo por qué a tu edad sigues con esto. Podrías buscar algo normal, algo de 9 a 5, algo que no te tenga fuera de casa 3 semanas seguidas. No respondí, seguí planchando. La plancha silbaba cada vez que pasaba sobre la tela húmeda, y ese sonido llenó el silencio que él dejó. Esa fue la primera vez, no la última. Mi suegra, Pilar, tenía otra forma de hacerlo, más suave, más envenenada. «Qué callada eres siempre, Lucía», me decía en las comidas familiares, sirviéndose otra cucharada de arroz. «Marco dice que casi nunca hablas de tu trabajo. ¿Es que hay algo que esconder?» «No hay nada que esconder, Pilar. Es solo información reservada. Así funciona». «Ya, claro. Sonreía con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Es solo curiosidad. Una madre quiere saber qué hace su nuera con su vida». Nunca preguntaba de verdad. Nunca quería saber. Solo quería que yo sintiera que tenía algo que justificar. Mi padre era distinto. Mi padre ni siquiera fingía curiosidad. «¿Cuándo vas a dejarlo?», me preguntó una Navidad, mientras trinchaba el cordero con el mismo cuchillo de siempre, el que había sido de mi abuelo. «¿Ya llevas qué? ¿15 años?» 16. «Ya has cumplido. Nadie te va a culpar por buscar algo más tranquilo». «No quiero dejarlo, papá». «Eso dices ahora». Puso un trozo de carne en mi plato sin mirarme. «Pero un día te vas a dar cuenta de que has perdido media vida en algo que ni siquiera te ha dado un ascenso decente». No sabía nada de mis ascensos. No sabía que ya era comandante desde hacía 3 años.
No sabía que había estado al mando de una compañía entera durante el despliegue en Letonia. No sabía nada, porque nunca había preguntado con intención de escuchar la respuesta. Yo tampoco se lo contaba. Ese era el trato silencioso que habíamos hecho sin firmarlo nunca. Yo no insistía en que me vieran, y ellos no tenían que fingir que les importaba. Con el tiempo aprendí a medir el desprecio en cucharadas de arroz y en cuchillos de trinchar. Marco empezó a usar mis ausencias de otra manera. «¿Ya que te vas otra vez?», me dijo una tarde de octubre, mientras yo hacía la maleta para un ejercicio de 3 semanas en Zaragoza. «¿Puedes dejarme la tarjeta de la cuenta conjunta? Es que tengo que arreglar lo del coche». Le dejé la tarjeta. Confiaba en él. 12 años de matrimonio. ¿Por qué no iba a confiar? Cuando volví, había un cargo de 2.400 euros que no era del coche. Era de un hotel en Sitges. Fue un curso de la empresa, me explicó sin levantar la vista del móvil. Un retiro de fin de semana. Team building. No pregunté más. Ese fue mi error. O quizás no fue un error. Quizás fue una elección. Elegí no preguntar porque preguntar significaba admitir que algo estaba mal. Y admitir que algo estaba mal significaba tener que hacer algo al respecto. Y no tenía tiempo. No tenía energía, no tenía ganas de añadir una guerra más a mi vida cuando ya libraba tantas en silencio. Lo dejé pasar. Luego dejé pasar el siguiente cargo. Así es como se encoge una vida, cediendo un poco cada vez, hasta que ya no queda casi nada tuyo. Mamá dice que deberías ir menos a esos ejercicios, me comentó Marco un domingo, usando las comillas con los dedos como si mi trabajo fuera una broma privada entre ellos dos. Dice que un matrimonio necesita presencia. Un matrimonio necesita respeto, Marco. Y lo tienes, se encogió de hombros. Solo digo lo que dice mi madre. Siempre era así. Nunca decía las cosas él mismo. Siempre las ponía en boca de Pilar, como si eso lo eximiera de responsabilidad. Mi abuela, en cambio, jamás dijo una palabra de reproche. La llamaba cada domingo a las 6 de la tarde, desde donde estuviera, aunque fuera desde un teléfono satelital en medio de una misión, aunque tuviera que susurrar porque estaba en una zona donde no se podía hablar alto. 6 de la tarde, domingo, sin falta, durante 12 años. «¿Cómo estás, mi niña?», me preguntaba siempre, con esa voz que sonaba a mantas de lana y a chocolate caliente. «Bien, abuela, trabajando mucho». «Ya lo sé». Y ahí paraba. Nunca preguntaba más de lo que yo quería contar. Nunca exigía detalles. Solo escuchaba lo que yo decidía darle. Una vez, solo una vez, en todos esos años, me dijo algo que me quedó grabado. «Lucía, tu abuelo también guardaba silencios. Los hombres de su generación, y las mujeres también, aprendimos que hay cosas que se cargan solas. Pero quiero que sepas una cosa. Si algún día decides contarme algo, lo que sea, yo ya lo sé todo lo importante que necesito saber de ti. Sé que eres buena, sé que trabajas duro. El resto son detalles que llegarán cuando tengan que llegar». No entendí entonces lo que quiso decir. Ahora sí. Mi abuela sabía guardar un secreto, y también sabía guardar una promesa. La familia entera, en cambio, decidió tratarme como si mi trabajo fuera un hobby caro que había que tolerar, como quien tolera a un pariente que colecciona sellos o hace triatlones, una rareza inofensiva, algo de lo que hablar con condescendencia en las sobremesas. Lucía siempre tan misteriosa con lo suyo, decía mi tía Consuelo en las comidas de Nochebuena, sirviéndose más vino. ¿No será que en realidad hace algo de oficina y le da vergüenza decirlo? Todos se reían. Yo también me reía, porque reírse era más fácil que explicar, y explicar era imposible sin romper el silencio que tanto me había costado sostener. Pero había una grieta que empezó a abrirse antes de lo que yo pensaba, y no vino de donde yo esperaba. Fue mi hermano, Andrés, quien casi lo descubrió. Andrés trabajaba en un banco, en la sucursal central de Zaragoza, y un día, revisando unos papeles de la familia, no sé bien por qué, algo relacionado con un seguro que había puesto a nombre de todos los hermanos hacía años, vio una cifra en una cuenta a mi nombre que no cuadraba con lo que él imaginaba que ganaba una administrativa del ejército, que era como él describía mi trabajo cuando alguien preguntaba. «Oye, Lucía», me dijo por teléfono, con ese tono que usa la gente cuando ha decidido hacer una pregunta incómoda pero quiere sonar casual. «Vi algo en los papeles del seguro. ¿Tú cobras complementos? Porque la cifra que aparece ahí no me cuadra con lo que suele ganar alguien en tu puesto». El corazón me dio un vuelco. No porque tuviera nada que ocultar de forma deshonesta, sino porque sentí, en ese segundo,
que el muro que había construido durante tantos años tenía una grieta, y no sabía si estaba lista para que se rompiera del todo. Son complementos por destino, Andrés, por las misiones fuera. Ya, claro. Se quedó callado un momento. Es que es bastante dinero, Lucía, bastante más de lo que yo pensaba. El ejército paga bien cuando se asumen ciertos riesgos. ¿Qué riesgos? Ahí paré. No podía contarle sobre Mali, no podía contarle sobre las noches en el Líbano, cuando el sonido de la artillería se confundía con el trueno, y yo tenía que decidir, en segundos, si el convoy seguía o se detenía. No podía contarle nada de eso, porque eran cosas que había firmado no contar, y porque, aunque hubiera podido, no sabía si él las habría entendido, o si simplemente las habría reducido a una anécdota más para contar en las comidas. Mi hermana, la misteriosa, ganando dinero raro por trabajos raros. Trabajo con logística de despliegues, dije al final, la mentira más cercana a la verdad que podía permitirme. A veces hay pluses. Vale. Sonó como si me creyera, o como si decidiera creerme porque era más fácil. Oye, ¿y no podrías, no sé, ayudar un poco con lo de mamá? Ya sabes que el alquiler de la residencia ha subido otra vez. Ahí estaba, siempre estaba ahí, tarde o temprano, la pregunta por el dinero, disfrazada de preocupación familiar. Llevaba años ayudando con la residencia de mi madrastra, aunque nadie lo llamara así. Lo llamaban colaborar, aportar, hacer lo que se puede. Yo transfería 400 euros cada mes, sin falta, desde una cuenta que ellos pensaban que apenas me alcanzaba para vivir. «Puedo aumentar 100 euros más al mes», dije, porque siempre decía que sí, porque decir que sí era más fácil que explicar por qué en realidad podía haber pagado la residencia entera sin pestañear. Genial. Gracias, Lucía. Eres un salvavidas. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi despacho, donde tenía una foto de mi pelotón en Letonia, todos sonriendo bajo la nieve, con los cascos en la mano. Nadie de mi familia había visto esa foto. Nadie sabía que existía. Un salvavidas. Repetí en voz baja, y la palabra me supo rara en la boca, porque un salvavidas se ve, se agradece en el momento, y a mí solo me veían cuando hacía falta transferir dinero. Esa noche, Marco llegó tarde, oliendo a un perfume que no era el mío ni el de ninguna colonia que él usara. «Cena de empresa», dijo, quitándose la chaqueta. Se alargó. No dije nada. Ya había dejado de preguntar hacía tiempo, porque preguntar solo servía para escuchar mentiras cada vez mejor construidas, y prefería el silencio a coleccionar mentiras. Pero esa noche, mientras él se duchaba, miré su teléfono, que había dejado sobre la encimera de la cocina, cargando. No lo desbloqueé, no hacía falta. La pantalla de notificaciones mostraba un mensaje de un contacto guardado como «Trabajo, Sonia». «Ha sido una noche perfecta, como siempre contigo». Guardé la imagen en mi cabeza, como quien guarda una prueba sin saber todavía para qué la va a usar. No lloré, no grité. Puse el teléfono exactamente donde estaba, con la misma inclinación, con el mismo ángulo respecto al borde de la encimera, y me fui a la habitación de invitados a dormir, diciéndole que me dolía la cabeza. Esa noche empecé, sin saberlo del todo todavía, a construir algo distinto a un silencio. Empecé a construir una carpeta. La carpeta empezó siendo una cosa pequeña, casi tonta, una captura de pantalla de un mensaje que Íñigo dejó abierto en su tablet, un ticket de un restaurante que no coincidía con la excusa que me había dado, una foto que guardé antes de que él pudiera borrarla del historial compartido de la nube familiar. Esa que usábamos para las fotos de las niñas, y que él nunca revisaba, porque daba por hecho que ese trabajo, como tantos otros, era mío. Le puse un nombre neutro a la carpeta. La llamé Recetas. Sabía que él jamás abriría una carpeta llamada Recetas en mi portátil. Ese detalle, tan pequeño, tan doméstico, me hizo sonreír por primera vez en semanas. Esa fue la primera vez que entendí algo que después se me repitió muchas veces en esta historia. Los hombres como Íñigo no te subestiman por maldad. Te subestiman porque nunca se han molestado en preguntarte quién eres. Y esa pereza, ese no preguntar, iba a costarle más caro de lo que él podía imaginar esa noche, cuando volvió a la habitación de invitados a preguntarme si me encontraba mejor, con esa voz de marido preocupado que también sabía fingir. Le dije que sí, que solo era cansancio, y no mentía del todo, estaba cansada. Cansada de un tipo de cansancio que no tiene nombre en español, ni en ningún idioma que yo conozca.
El cansancio de sostener dos vidas a la vez, sin que ninguna de las dos personas que las ven, tu marido y tu abuela, sepan que la otra existe. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo de la habitación de invitados, contando las vigas de madera como si fueran algo que se pudiera controlar, mientras en mi cabeza empezaba a organizar fechas. Comparé la fecha del mensaje de Marta con la fecha en la que Íñigo me había dicho que tenía cena de trabajo con el equipo de Valladolid. Coincidían. Comparé la fecha del ticket del restaurante con la fecha en la que me había dicho que estaba reunido hasta las 10 con el proveedor. También coincidían. No fue una revelación instantánea, fue una tabla mental, después una tabla de verdad, en un documento de Excel que guardé en la misma carpeta falsa de recetas, con columnas, fecha, excusa que me dio, ubicación real según el ticket o el mensaje, importe gastado. La primera columna la rellené esa noche con 3 líneas. Al cabo de un mes tenía 14. 14. No lo digo con orgullo, lo digo porque esa cifra, 14, es la que más me costó aceptar. No la traición en sí, la cantidad de veces que yo había estado ahí, sonriendo, sirviendo café, felicitándole por lo ocupado que estaba con el trabajo, mientras él llevaba 14 meses o más viviendo otra vida en paralelo. Ana Sofía me llamó al día siguiente. Ana Sofía es mi hermana pequeña, la única persona de la familia que sabía, aunque fuera a medias, en qué consistía realmente mi trabajo. No los detalles operativos, esos nunca se los di a nadie fuera de la cadena de mando. Pero sí sabía que consultora de logística internacional para el Ministerio de Defensa era una forma elegante de decir que yo era comandante del Ejército de Tierra y que llevaba 12 años ocultándolo a casi todo el mundo, incluido mi propio marido. «¿Qué te pasa?», me preguntó nada más descolgar. Ana Sofía siempre ha tenido ese instinto. ¿Será porque hemos compartido habitación durante 15 años de nuestra vida? ¿O será porque es la única que se ha molestado en mirarme de verdad alguna vez? Nada, le dije, y hasta a mí me sonó ridículo. Valentina, soy yo. Le conté lo del teléfono, le conté lo de Marta. No le conté todavía lo de la carpeta ni lo de la tabla de Excel, porque en ese momento ni yo misma sabía bien para qué la estaba construyendo. Solo sabía que necesitaba tener las cosas escritas, ordenadas, con fecha y hora, como si estuviera preparando un informe de inteligencia, porque en cierto modo, eso es exactamente lo que estaba haciendo. «¿Y qué vas a hacer?», me preguntó. «Todavía no lo sé». «Valentina, tú nunca no sabes qué hacer. Tú siempre tienes un plan 3 pasos por delante. Eso es lo que haces. Eso es literalmente tu trabajo». Me hizo gracia, y también me dolió un poco, que mi hermana entendiera mejor mi trabajo, sin saber los detalles, que mi propio marido después de 9 años de matrimonio. «Esto es distinto», le dije. «Esto es mi casa». «Precisamente por eso», contestó ella. «Precisamente por eso no puedes improvisar». Colgamos, y esa frase se me quedó pegada como una orden que no había pedido, pero que iba a cumplir de todas formas. Los días siguientes fueron un ejercicio de disciplina que, mirado con distancia, todavía me sorprende. Seguí haciendo la comida, seguí llevando a las niñas al colegio, seguí yendo a las reuniones con los padres de la clase de Lucía, sentándome al lado de Íñigo, escuchando cómo hablaba con la profesora sobre lo importante que es la constancia, mientras yo pensaba en 14 fechas, 14 excusas, 14 mentiras que ya tenía documentadas en una hoja de cálculo con el nombre de una tarta de manzana. En el trabajo, en cambio, todo seguía funcionando con la precisión de siempre. Ese mismo mes, tuve que preparar un informe para el coronel Beltrán sobre la reorganización logística de una de las bases del norte. 42 páginas, 3 reuniones con el Estado Mayor, una videoconferencia con oficiales destinados fuera del país, a las 6 de la mañana, hora española, porque había que coincidir con su horario. Recuerdo esa videoconferencia especialmente porque, justo cuando terminó, a las 7 menos cuarto, Íñigo entró en mi despacho de casa, ese cuartito pequeño que él llamaba tu rincón de trabajo, como si fuera un hobby y no una oficina desde la que yo coordinaba operaciones que afectaban a cientos de personas. Y me dijo, apoyado en el marco de la puerta, con el café en la mano: «¿Ya has terminado tu reunión de Zoom? Es que necesito el router para una llamada importante». Una llamada importante. Yo acababa de coordinar el movimiento de material logístico para una unidad desplegada, y él necesitaba el router para una llamada que, más tarde comprobaría en mi tabla de Excel, coincidía con una fecha en la que Marta le había escrito preguntándole si todo bien con la parienta.
Le dije que sí, que ya había terminado. Apagué el ordenador, le sonreí. Y esa sonrisa, esa exactamente, es la que más trabajo me costó sostener en toda esta historia. No fue la traición sola, fue esto. La manera en que él seguía dando por hecho que mi tiempo, mi trabajo, mi cansancio, todo lo mío era negociable frente a lo suyo. Que mi router, mi despacho, mi reunión con oficiales que estaban a miles de kilómetros valían menos que su llamada con quien fuera que estuviera al otro lado. Esa semana, el récord de la programas de libre de la zona del otro lado, y a que me distraje un segundo con el recuerdo. Esa semana tuve la primera señal clara de que no era solo Íñigo quien sabía, fue mi suegra, Encarnación, quien me dio la pista, sin darse cuenta, en una comida de domingo. Estábamos en su casa, con ese mantel de hilo bordado que solo sacaba para las visitas importantes, cuando comentó, mientras servía el cordero: Íñigo me dijo que este año, con lo mucho que trabajas tú, casi no vais a poder ir de vacaciones juntos. Qué pena, con lo bien que lo pasasteis el año pasado en Menorca. Y añadió, mirándome de reojo, con esa media sonrisa que las suegras reservan para las nueras que no terminan de convencerlas. Aunque, bueno, él siempre encuentra la manera de desconectar. Es un chico con mucha vida social, Íñigo. Siempre lo ha sido, un chico con mucha vida social. En ese momento no até cabos del todo, pero esa frase se me quedó grabada de una manera extraña, como una alarma de baja intensidad que suena en un radar y que tú decides ignorar porque todavía no tienes suficiente información para actuar. Meses después, cuando ya tenía la tabla completa, entendería que esa frase no era casual, que Encarnación sabía, que probablemente llevaba sabiendo más tiempo del que yo quería imaginar. Esa noche, de vuelta a casa, Esa noche, de vuelta a casa en el coche, con las niñas dormidas en el asiento de atrás, le pregunté a Íñigo, con la voz más tranquila que pude fingir: ¿a qué se refería tu madre con eso de que tienes mucha vida social? Él se rió. Una risa corta, incómoda, la risa de alguien al que le acaban de pillar sin que sepa todavía si le han pillado. Ya sabes cómo es mi madre, exagera todo. No me ha parecido que exagerara. Valentina, no empieces, estoy cansado. Estoy cansado. Esa frase se convirtió, sin que yo lo planeara, en una especie de contador interno. Cada vez que él decía, estoy cansado, para cerrar una conversación que no le convenía, yo apuntaba mentalmente la fecha. Al final de ese mes tenía 9 estoy cansado registrados, todos ellos después de una pregunta mía que él prefería no responder. No fue una sola bandera roja, fueron muchas banderas rojas pequeñas, cosidas una detrás de otra, como una guirnalda que yo iba montando sin que él se diera cuenta de que cada pieza suya alimentaba mi archivo. Sabía y seguía sirviendo la comida. Sabía y seguía yendo a las reuniones del colegio. Sabía y seguía sonriendo en las comidas de domingo con Encarnación, mientras ella deslizaba frases sobre la vida social de su hijo como quien deja caer una servilleta al suelo sin querer. Ana Sofía me llamó otra vez, 2 semanas después, y esta vez fui yo quien le contó lo de la tabla de Excel. Se quedó callada un momento. Valentina, me dijo al final, esto no es solo sobre Íñigo. Esto es sobre lo que va a pasar cuando se enteren de quién eres tú de verdad. No entendí del todo lo que quería decir en ese momento. Pensaba que se refería a mi rango, a mi trabajo, al hecho de que llevaba 12 años presentándome ante mi propia familia, ante mi abuela, ante Encarnación, ante los padres del colegio de mis hijas, como una simple funcionaria de logística. No entendía todavía que se refería a algo más profundo, a la mujer que era capaz de construir, en silencio, mientras seguía haciendo la compra y llevando a las niñas al parque, un expediente tan detallado y tan sólido que, cuando por fin lo abriera del todo, nadie en esta historia iba a poder mirarme igual. Esa noche, después de acostar a Lucía y a Martina, me senté en mi despacho, cerré la puerta y por primera vez me permití llorar. No delante de Íñigo, no delante de mi suegra, no delante de mis hijas. Lloré sola, con la carpeta llamada Recetas abierta en la pantalla, con 14 filas de una tabla que documentaba 9 años de mi vida reducidos a fechas, excusas y mentiras. Y cuando terminé de llorar, hice algo que después entendería como el verdadero comienzo de todo esto. Abrí una hoja nueva en el mismo documento. La titulé, sin ninguna ironía, Plan. Y empecé a escribir, con la misma letra clara y ordenada con la que había redactado cientos de informes para el Estado Mayor.
la primera línea de lo que se convertiría, semanas después, en algo mucho más grande que un simple documento de recetas y excusas. Esa primera línea decía solo esto. Paso 1. No reaccionar. Paso 1. Observar. Paso 1. No reaccionar. Paso 1. Observar. Cerré el portátil y me quedé mirando la pantalla apagada un buen rato. Fuera, en el patio, mi abuela regaba las macetas de geranios como si fuera un domingo cualquiera. No lo era. Nada volvería a serlo de la misma manera, aunque ella todavía no lo supiera. Al día siguiente empecé a observar de verdad, no con desconfianza abierta, sino con la atención metódica que había aprendido en 12 años de servicio. Mi padre, Ramón, tenía una carpeta azul que guardaba en el segundo cajón del mueble del salón, debajo de las facturas del gas. La había visto ahí 1000 veces sin prestarle importancia. Esa tarde, mientras él dormía la siesta y mi madrastra, Pilar, había salido a comprar, la abrí. Dentro había fotocopias de mi cartilla militar antigua, la de hace años, cuando aún era soldado raso. También había un papel con mi número de la Seguridad Social escrito a mano, y otro con el nombre de un banco que yo no usaba desde hacía tiempo. No entendí del todo qué significaba aquello, pero sentí un frío conocido, el mismo que sentía en el terreno cuando algo no encajaba en el paisaje. Volví a dejar la carpeta exactamente donde estaba, ni un centímetro fuera de lugar. Eso también lo había aprendido en el ejército. Nunca dejes que sepan que has estado ahí. Esa noche, en la cena, Pilar comentó, como quien no quiere la cosa, que había estado pensando en organizar mejor las finanzas familiares. Dijo la palabra familiares con una ligereza que no me gustó nada. Con lo que tú ganas, me dijo, sin mirarme del todo, podríamos quitarnos ese problema de la hipoteca de encima antes de que tu padre se jubile. No pregunté qué problema de la hipoteca. No dije que yo no sabía que existiera un problema. Solo asentí despacio, con la misma cara neutra que ponía en las reuniones de mando cuando un superior decía algo que no me gustaba, pero que todavía no era el momento de discutir. Claro, contesté, habrá que verlo con calma. Pilar sonrió satisfecha. Mi padre no dijo nada, comió su sopa mirando el plato. Esa fue la primera vez que te entendí, con total claridad, que aquello no era una idea suelta. Era un plan que ya estaba en marcha, y que yo era la pieza que faltaba para que funcionara. No dormí bien esa noche. Me quedé despierta en la cama estrecha de mi antigua habitación, la misma cama donde había dormido de adolescente, mirando el techo con las manchas de humedad que nunca habían arreglado. Pensé en las hojas de cálculo que llevaba en la cabeza sin necesidad de abrirlas. Mi sueldo, mis ahorros, la cuenta de pensiones militares, el pequeño fondo que había ido guardando desde el primer destino en el extranjero. Números que jamás había compartido con nadie de mi familia, no por secretismo, sino porque nunca nadie me había preguntado. Al día siguiente decidí hacer una prueba pequeña, nada dramático, solo quería confirmar una sospecha. Le comenté a mi padre, como quien habla del tiempo, que estaba pensando en abrir una cuenta nueva en el Banco del Pueblo, por comodidad, para tener algo de dinero a mano mientras estoy aquí de permiso. Era mentira, ya tenía cuentas de sobra, pero quería ver la reacción. Mi padre levantó la vista del periódico con un interés que no había mostrado en semanas. ¿Cuánto vas a meter?, preguntó, directo, sin rodeos ni disimulo. Ahí estaba, la pregunta que confirmaba todo. No sé, dije encogiéndome de hombros. Poco, lo justo. Bueno, contestó él, volviendo al periódico, aunque su tono ya no era el mismo. Tú sabrás. Esa noche escribí en el documento. Paso 2. Confirmado interés directo en mis finanzas. No hay curiosidad por mi vida, solo por mi cuenta. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia que me recordó, extrañamente, a las largas esperas antes de una operación. Todo parecía normal en la superficie. Comidas familiares, café por las tardes, mi abuela Carmen contándome historias del pueblo, de cuando era joven, de mi abuelo, al que apenas había conocido. Ella era la única persona en aquella casa que preguntaba por mi vida sin doblez, sin intención oculta. ¿Y allí, en el cuartel, tienes amigas?, me preguntó una tarde, mientras pelaba patatas en la cocina. ¿Comes bien? ¿Te tratan bien los jefes? Sus preguntas eran simples, casi ingenuas, pero sinceras. No sabía nada de mi rango, ni de mis destinos, ni de lo que realmente hacía. Para ella yo seguía siendo la niña que se había ido a hacer el servicio, como si aquello no hubiera cambiado en absoluto en 12 años. Sí, abuela, me tratan bien. No podía decirle más. No sabía cómo explicarle que ya no pelaba patatas en ningún comedor de tropa, que llevaba años sin hacer guardias de vigilancia nocturna,
que ahora firmaba documentos que otros oficiales estudiaban antes de tomar decisiones importantes. No porque no confiara en ella, sino porque con el paso de los años, callar se había convertido en un hábito más fuerte que cualquier deseo de contar la verdad. Esa fue otra frase que anoté esa noche. Callar se ha convertido en un hábito. Eso también hay que romperlo. La segunda semana de mi permiso, las cosas empezaron a moverse más rápido. Pilar organizó una comida familiar un domingo, con más gente de la habitual. Vinieron mi tío Andrés, hermano de mi padre, y su mujer, Rosa. También apareció un hombre que no conocía, presentado vagamente como un amigo de la familia que entiende de números. Se llamaba Fermín. Vestía una chaqueta que le quedaba grande y hablaba con la seguridad de alguien acostumbrado a que le crean sin preguntar demasiado. Durante la comida, entre el primer y el segundo plato, Fermín soltó, como si tal cosa, que para las familias con militares en el extranjero hay ciertas ventajas fiscales interesantes, si se gestionan bien las cuentas conjuntas. Nadie me miró directamente, pero todos, sin excepción, dejaron un silencio pequeño después de la frase, como quien deja espacio para que la protagonista de la conversación entienda que la conversación va sobre ella. Sonreí, serví más ensalada, no dije nada. «Ya se verá», dijo mi padre, mirando su plato, con esa costumbre suya de esconderse detrás de la comida cuando algo le incomodaba. Esa noche escribí en el documento, bajo el paso 2. Paso 3. Han traído un tercero. Esto ya no es una idea de familia, es un plan con ayuda externa. Cuidado. No dormí bien, pero por primera vez desde que había llegado, no era el sueño lo que me preocupaba. Era la certeza fría de que había subestimado la escala de lo que estaba ocurriendo. No se trataba solo de un comentario suelto de Pilar sobre la hipoteca. Había alguien fuera de la familia metido en el asunto, alguien que sabía de números, de bancos, de gestión. Eso cambiaba todo. Al día siguiente decidí dar un paso que llevaba días posponiendo. Llamé a mi compañera de destino, la teniente coronel Beatriz Roldán, con quien había compartido más de una misión y en quien confiaba como en pocas personas. Ella no solo era compañera de armas. Antes de unirse al ejército había estudiado Derecho, y aunque nunca había ejercido como abogada civil, entendía de contratos, de fraudes, de papeles mejor que nadie que yo conociera. «Cuéntame», me dijo, en cuanto descolgó, con esa voz seca y directa que tanto me gustaba. Le expliqué todo. La carpeta azul, el comentario de la hipoteca, Fermín, el silencio de mi padre. Ella escuchó sin interrumpir, como hacía siempre, dejando que terminara antes de hablar. «Esto tiene un patrón claro», dijo al final, «y no es nuevo. Lo he visto antes, con otros compañeros. Familias que, de repente, se interesan mucho por las cuentas de quien está fuera, sobre todo si llevan estrellas o galones que ellos ni siquiera saben que existen. Tú tienes algo que ellos creen que pueden usar sin que te des cuenta. Tiempo, distancia y silencio». «¿Qué hago?» «Primero, nada. Segundo, documenta todo lo que puedas. Fechas, nombres, frases exactas si te acuerdas. Tercero, no firmes nada, bajo ningún concepto, sin que yo lo vea antes. Y cuarto», hizo una pausa breve, «empieza a pensar en cuándo y cómo quieres que se enteren de quién eres realmente, porque tarde o temprano, Aitana, vas a tener que decírselo. Y por lo que me cuentas, mejor que sea en tus términos, no en los suyos». Colgué el teléfono con una sensación extraña, mezcla de alivio y de peso. Alivio porque ya no estaba sola con aquello. Peso porque Beatriz tenía razón. La verdad tendría que salir en algún momento, y cuanto más tardara, más doloroso sería el golpe para todos. Esa noche añadí una línea más al documento. Paso 4. No estoy sola, pero la decisión de cuándo hablar sigue siendo mía. Los días siguientes seguí el consejo de Beatriz al pie de la letra. Documenté cada conversación, cada mirada, cada frase suelta. Empecé a notar detalles que antes se me habían escapado. La manera en que Pilar bajaba la voz cuando hablaba por teléfono en la cocina. Las visitas cortas de Fermín que coincidían siempre con la ausencia de mi abuela. El hecho de que nadie, ni una sola vez, me hubiera preguntado directamente cuánto ganaba o qué rango tenía exactamente. Ese último detalle me dolió más de lo que esperaba. 12 años, 4 destinos en el extranjero. Una condecoración que guardaba en el fondo de una maleta, porque nunca había encontrado el momento de enseñarla. Y nadie, en toda esa familia, se había interesado nunca por saber qué significaba realmente el uniforme que llevaba puesto en las escasas fotos que les había mandado. Solo mi abuela preguntaba. Solo ella,
con sus patatas y su delantal manchado de harina. Quería saber si comía bien, si dormía bien, si tenía frío en las noches de guardia. El resto, solo quería saber cuánto había en la cuenta. Escribí esa noche una frase que no borré ni corregí, como sí había hecho con otras. No me han preguntado quién soy, me han preguntado cuánto tengo. Fue esa misma semana cuando ocurrió el segundo incidente importante. Una tarde, al volver de dar un paseo, encontré mi teléfono móvil sobre la mesa del salón, donde lo había dejado cargando, con la pantalla encendida y una aplicación de banca abierta que yo no recordaba haber dejado abierta. Me quedé quieta en la puerta, mirando la pantalla. No era mi aplicación de banca principal, sino una secundaria, de una cuenta antigua que apenas usaba. Alguien la había abierto. Alguien había intentado, sin éxito, entrar más allá de la pantalla de inicio, porque pedía un código de seguridad que solo yo tenía en un dispositivo aparte, uno de los protocolos que había aprendido a usar precisamente por mi trabajo. No grité. No until 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 until. Cerré la aplicación despacio, guardé el teléfono en el bolsillo y me senté en el sofá, respirando con calma, como me habían enseñado a hacer en los momentos de mayor tensión. No lloré, no temblé. Simplemente pensé, ahí está. Ese es el paso 5. Esa noche escribí, con letra más firme que nunca. Paso 5. Han intentado entrar en una cuenta mía. Esto ya no es sospecha, esto es intento de fraude. A partir de aquí, todo lo que haga tiene que servir como prueba. Al día siguiente fui al banco en persona. No llamé antes, no avisé a nadie. Me puse el uniforme de diario, el que uso para trámites administrativos, y conduje hasta la sucursal donde tengo mi cuenta desde hace 9 años. La empleada me reconoció enseguida. «Comandante Aranda, buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito una copia impresa de todos los accesos a mi cuenta en los últimos 30 días, y necesito hablar con el departamento de fraude». Ella levantó la vista del ordenador. «¿Ha detectado algo irregular?» «Un intento de acceso no autorizado, ayer por la tarde, hacia las 7. No le dije quién creía que era, no hacía falta. Eso era trabajo del banco, no mío. Mi trabajo era documentar, guardar, esperar». Media hora después, tenía en mis manos 3 folios con fechas, horas e intentos fallidos de verificación. Uno de los intentos incluía una pregunta de seguridad respondida de forma incorrecta 2 veces, el apellido de soltera de mi madre. Solo 2 personas en el mundo sabían esa respuesta con certeza, mi madre y yo. Mi padre no. Mi padre nunca preguntó esas cosas, pero Marisol sí las sabía. Marisol, que llevaba 12 años cenando en nuestra mesa cada Navidad, que había visto álbumes de fotos, que había escuchado historias de sobremesa sobre la familia de mi madre. Guardé los folios en una carpeta nueva, de plástico duro, con broche metálico. La llamé, sin ninguna ironía, carpeta 1. Sabía que necesitaría más. Esa tarde llamé a Teniente Coronel Ferraz, mi antigua superiora, ahora retirada, que trabajaba como asesora legal para personal militar en casos civiles. La conocía desde mi primer destino. Ella nunca preguntaba de más, solo escuchaba y decía lo necesario. «Cuéntame», dijo, sin saludo previo como siempre. Se lo conté todo, el sobre con la fotocopia de mi nómina, las preguntas de mi padre sobre el seguro de vida, el comentario de Marisol sobre compartir lo que la familia tiene, el intento de acceso al banco. Silencio al otro lado. Luego, «Esto tiene un patrón, Aranda, no es casualidad. Alguien está construyendo un caso para pedirte dinero o para tomarlo sin pedirlo». Eso pensaba yo. «¿Tienes acceso separado? ¿Cuenta que ellos no conozcan?» «Sí, desde hace años». «Bien, no la toques, no la menciones. Y empieza a grabar las llamadas si la ley de tu comunidad lo permite. Consulta primero, pero hazlo». Consulté. Se podía, con consentimiento de una de las partes, que era yo. Empecé esa misma noche. No dije nada, simplemente escuché, simplemente antilesperé. La cena del domingo siguiente fue en casa de mi padre. Marisol había preparado cordero, con ese aroma a romero que llenaba toda la casa antes de que se abriera la puerta. Mi padre me recibió con un abrazo más largo de lo habitual. «Hija, qué alegría verte. ¿Cómo va todo? ¿Mucho trabajo?» «Lo normal».
Siempre dices lo normal, nunca cuentas nada. Sonreí, sin explicar. Él tampoco había preguntado nunca los detalles. ¿Por qué iba a empezar ahora a dárselos? En la mesa, Marisol sirvió el cordero con gestos exagerados de anfitriona perfecta, como si estuviéramos en un evento social y no en una cena familiar. Cada plato lo colocaba con un pequeño comentario. Este es para ti, Carmen, que trabajas tanto. Me llamó Carmen, nunca me llama por mi grado, nunca, ni una sola vez en 12 años. Gracias. ¿Sabes?, continuó, sin que nadie le preguntara. Estaba pensando que deberíamos hacer un fondo familiar, para emergencias, para cuando alguno de nosotros lo necesite. Mi padre asintió, como si fuera una gran idea recién descubierta. Es sensato, sí, la familia debería ayudarse. Claro, dijo Marisol, mirándome directamente. Y tú, Carmen, con tu sueldo, podrías aportar más que nadie. No es un reproche, es matemática. Dejé el tenedor sobre el plato, despacio. ¿Qué sueldo, Marisol? Ella parpadeó. Bueno, el que ganas, en tu trabajo. ¿Y cuál crees que es ese sueldo? Se rió, incómoda. No lo sé exactamente, algo del gobierno, ¿no? Un trabajo de oficina. Un trabajo de oficina, 12 años, 4 despliegues, una condecoración que nadie en esa mesa había visto nunca, porque nunca había preguntado dónde guardaba mis cosas. Es un trabajo de oficina, repetí, sin alterar la voz, sí. No corregí nada más, no hacía falta, todavía no. Esa noche, de vuelta en mi coche, cerré los ojos un segundo antes de arrancar el motor. Un trabajo de oficina, decía mi propia madrastra. Un fondo familiar, decía mi propio padre. Nadie en esa mesa sabía que yo había firmado documentos que autorizaban operaciones que no podía contarles ni aunque quisiera. Nadie sabía que había estado en habitaciones donde se tomaban decisiones que después salían en los periódicos sin mi nombre. Un trabajo de oficina. Esa frase se me quedó clavada como una astilla toda la semana. El jueves, mi hermano Álvaro me llamó. No hablábamos mucho, pero cuando lo hacíamos, era él quien más se acercaba a tratarme con algo de normalidad, sin exigir nada, sin preguntar por dinero. Oye, Carmen, Marisol me llamó ayer. ¿Y? Me dijo que estaba siendo difícil con lo del fondo familiar, que no entendías la situación de papá. ¿Qué situación? Álvaro dudó. No sé los detalles, algo de deudas. Dijo que papá tiene problemas de dinero desde hace meses y que tú podrías ayudar fácilmente. Deudas. La misma palabra otra vez, como en aquella llamada que grabé sin querer, cuando escuché a mi padre decir, ya sabes cómo es ella con el dinero, tacaña, y a Marisol responder que había que encontrar la manera. ¿Papá te dijo directamente que tiene deudas? No exactamente, Marisol lo dijo. Marisol siempre lo dice todo por él. Bueno, es su mujer, Carmen, es normal. Colgué después de unos minutos más, sin comprometerme a nada. Abrí la carpeta de plástico duro, la carpeta 1, y añadí una hoja nueva. Testimonio de Álvaro. Marisol menciona deudas de papá sin confirmación directa de él. Fecha, hora. Empezaba a aparecer un expediente militar. Quizás porque así es como sé trabajar, con hechos, fechas y fuentes. Esa misma semana, ante nuestro pedor al hacer ministrar, y muchos importantes, que pádame el asegudado como el asegudado. Esa misma semana, ante nuestro pedor al hacer ministrar, que párale el asegudado como el asegudado. No la decidí llamar a mi abuela. No la había visto desde la cena de Navidad, cuando ella me miró de una forma extraña al despedirse, como si supiera algo que no decía. Vive sola, en el pueblo, desde que murió mi abuelo, y aunque tiene 83 años, su memoria es más precisa que la de cualquiera de nosotros. Abuela, soy Carmen. Mi niña, qué alegría. ¿Cómo estás? Bien. Quería preguntarte algo si no te importa. Dime. ¿Papá te ha comentado algo sobre deudas? ¿Problemas de dinero? Hubo un silencio breve al otro lado, el tipo de silencio que significa que alguien está decidiendo cuánto contar. Tu padre siempre ha tenido problemas de dinero, Carmen, desde joven, pero nunca de los que no puede resolver. ¿Y ahora? Ahora no lo sé. Marisol me llamó hace un mes preguntando si yo tenía ahorros que pudiera prestar a la familia.
Le dije que no. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Te pidió dinero a ti? Sí, con mucha delicadeza, como siempre hace ella, pero sí. ¿Y qué le dijiste exactamente? Le dije que mis ahorros son para mi entierro y para nadie más, y que si tu padre tiene problemas, que hable conmigo directamente, no que mande a su mujer a preguntar. Sonreí a pesar de todo. Mi abuela nunca ha sido fácil de convencer. Abuela, necesito pedirte un favor. Dime, si Marisol o papá te preguntan de nuevo sobre dinero, o sobre mí, sobre mi trabajo, mi sueldo, cualquier cosa, quiero que me lo cuentes. Todo, aunque parezca poco importante. ¿Está pasando algo, Carmen? Está pasando algo. Todavía no puedo explicarlo del todo, pero confío en ti más que en nadie ahora mismo. Ella no preguntó más, simplemente dijo: cuenta conmigo, mi niña, siempre. Colgué con una sensación extraña en el pecho. Mi abuela, sin saberlo, se había convertido en mi primera aliada real en toda esta historia. No porque yo se lo hubiera pedido antes, sino porque ella, sin que nadie la instruyera, ya había dicho que no. Esa noche, escribí en mi cuaderno, con la misma letra firme de siempre. Paso 6. La abuela confirma petición de dinero por parte de Marisol. Independiente, sin manipulación previa de mi parte. Testigo fiable. Cerré el cuaderno y me quedé mirando el techo un buen rato, pensando en cuántas piezas ya tenía sobre la mesa y cuántas me faltaban todavía para entender el tamaño completo de lo que se estaba montando a mi alrededor. No dormí bien esa noche. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la foto que me había mandado Sonia, la del cuaderno con mi nombre escrito 3 veces y subrayado. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, con el café frío al lado y la cabeza llena de preguntas que no tenían todavía dónde encajar. Mi abuela llamó a las 8. ¿Dormiste algo?, me preguntó, sin saludar siquiera. Poco. Yo tampoco. Se quedó callada un momento y luego me dijo algo que no esperaba. Marisol, tu tío Braulio vino a verme ayer por la tarde, después de que hablamos tú y yo. Sentí que se me tensaba el estómago. ¿Qué quería? Preguntarme si sabía algo de un préstamo, que si había firmado algo con tu nombre, que si tenía tus datos guardados en algún lado. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que no sabía de qué me hablaba, y no mentí, porque no sabía. Pero después de colgar contigo ayer, empecé a atar cabos, hija, y no me gusta lo que estoy viendo. Le pregunté qué cabos eran esos. Ella respiró hondo antes de contestar, como si necesitara tomar impulso. Hace 2 años, cuando tú estabas destinada fuera, tu padre me pidió una copia de tu partida de nacimiento. Dijo que era para un trámite de la pensión de tu abuelo, que necesitaban confirmar el parentesco. Se la di sin pensarlo. Ahora me pregunto para qué la usó de verdad. Ahí fue cuando entendí que esto no era solo un rumor de pueblo, ni una exageración de mi hermana. Era algo que llevaba tiempo construyéndose, pieza por pieza, con documentos reales y con gente real prestando su nombre sin darse cuenta. No grité, no lloré. Anoté la fecha en un papel, 2 años atrás, verano, cuando yo estaba en Letonia con la brigada. Lo anoté igual que anotaba cualquier dato operativo, con la letra pequeña y clara, sin adornos. Necesito ese papel de vuelta, abuela, el que le diste a mi padre, o una copia de lo que sea que tengas. Lo voy a buscar, y voy a llamar a Remedios, la del registro civil, para preguntarle si mi partida de nacimiento anda por ahí también, ya que estamos. Me hizo gracia a pesar de todo, ese instinto suyo de estar siempre un paso adelante. Colgamos y me quedé con la libreta abierta sobre la mesa, la misma que uso para anotar horarios de guardia y números de serie de material. Empecé a escribir en una hoja nueva, con un título simple, cronología. Fecha del verano en Letonia. Fecha en que Sonia vio el cuaderno con mi nombre en casa de mi padre. Fecha de la llamada de mi tío Braulio a mi abuela. Fecha de hoy. No sabía todavía qué significaba cada pieza,
pero sabía que tenerlas ordenadas me daba algo que agarrar cuando todo lo demás parecía resbalar. Esa tarde tuve que ir al cuartel, aunque era mi día libre. Había papeleo de la ceremonia que revisar, listas de invitados que confirmar, un correo del coronel Iturbe preguntando si mi familia iba a asistir. Le contesté que sí, que probablemente vendría mi abuela y quizás mis padres. No mencioné nada de lo demás. No era el lugar ni el momento. En el pasillo me crucé con la sargento Elvira Ochoa, que llevaba conmigo casi 8 años, desde que yo era teniente y ella cabo primero. Nos conocíamos lo suficiente como para que ella notara algo raro en mi cara sin que yo dijera nada. «Mi comandante, ¿va todo bien?» «Cosas de familia», le dije porque era la verdad más corta que tenía. Nada que no pueda manejar. «Usted maneja hasta huracanes, seguro que a esto también le encuentra la vuelta». Sonreí, aunque no tenía muchas ganas. Elvira se quedó un segundo más de lo normal, como esperando si yo quería añadir algo. No añadí nada. Ella asintió y siguió su camino. Esa noche llamé a Sonia otra vez. «¿Puedes conseguirme una foto más de ese cuaderno?» «De otra página. Necesito ver si hay más nombres, más números». «Voy a intentarlo». Papá lo guarda en el cajón de abajo del mueble del comedor, el que siempre está cerrado con llave, pero a veces se le olvida cerrarlo cuando sale corriendo al trabajo. «Ten cuidado, no quiero que te metas en un lío por mí». «Marisol, si esto es lo que creo que es, el lío ya lo tenemos todos. Tú solo llevas la peor parte porque ni siquiera lo sabías». Colgué pensando en esa frase. Tú solo llevas la peor parte porque ni siquiera lo sabías. Tenía razón. Llevaba 12 años construyendo una vida en silencio, guardando mi rango como quien guarda una herramienta que no quiere que se rompa por manosearla demasiado. Y mientras tanto en mi propia casa, alguien estaba usando mi nombre para pedir dinero que yo ni sabía que existía. Al día siguiente fui al banco, no al cajero automático, sino a la oficina, a hablar con una persona de verdad. Pedí ver todos mis movimientos de los últimos 3 años, no solo el extracto normal. La empleada, una mujer joven con gafas de pasta, tardó un rato en imprimir todo. ¿Busca algo en concreto, señora? Movimientos que no reconozca, solicitudes de crédito a mi nombre que yo no haya hecho. Me miró un momento, con esa expresión de quien empieza a sospechar que hay una historia detrás de la pregunta. Puedo pedir un informe del SIRVE, si quiere. Ahí sale todo lo que tiene registrado a su nombre en cualquier entidad, no solo aquí. No sabía que existiera eso. Le dije que sí, que lo pidiera. Tardaron 4 días en enviármelo por correo. 4 días en los que seguí con mi rutina normal, entrenamientos, reuniones, revisión de material, como si nada de esto estuviera pasando. Por fuera, la comandante Marisol Aranda cumplía con su trabajo. Por dentro, había una mujer despierta a las 3 de la madrugada mirando el techo, calculando quién había firmado qué y cuándo. El informe llegó un martes. Lo abrí en la cocina de mi casa, sola, con una taza de té que se me enfrió antes de terminar la primera página. Había una línea de crédito abierta a mi nombre, 8,000 euros. Fecha de apertura, hacía 18 meses. Entidad, una financiera que ni siquiera reconocía, de esas que anuncian préstamos rápidos en la televisión a las 3 de la tarde. Me quedé mirando la cifra un buen rato. 8,000 euros que yo no había pedido, que no había firmado, que aparecían ahí como si fueran míos. No until, no me puse a llorar, no until. Simplemente until. Fui hasta mi habitación y saqué del armario la caja de metal donde guardo mis documentos importantes. El mismo tipo de caja que llevo a cada destino nuevo, la que siempre va conmigo aunque cambie de casa cada 2 o 3 años. Metí dentro el informe del SIRVE, metí la hoja con la cronología que había empezado a escribir. Metí la foto que me había mandado Sonia impresa en papel normal. Empecé a construir, sin darme cuenta del todo, el mismo tipo de expediente que había armado tantas veces en el trabajo, cuando había que documentar un incidente paso por paso, sin dejar huecos, sin dejar que nadie pudiera decir después que yo me había inventado nada. Llamé a mi abuela esa noche para contarle lo del crédito.
8,000 euros, repitió ella, como si necesitara decirlo en voz alta para creérselo. ¿Y a nombre de quién dices que está el préstamo? Al mío, pero el dinero no lo he visto yo en ningún lado. Entonces alguien lo firmó por ti, y alguien lo cobró. Eso parece. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Marisol, tengo que decirte algo y no sé cómo vas a tomarlo. Hace un mes, tu padre me pidió dinero prestado, 5,000 euros. Dijo que era para arreglar el coche, que se le había roto la caja de cambios. Se lo di porque es mi hijo y porque nunca me ha faltado al respeto de palabra, aunque ahora empiezo a pensar que quizás sí me ha faltado de otras maneras. Cerré los ojos un momento. ¿Te dijo para qué necesitaba exactamente ese dinero? Solo lo del coche, pero ahora que lo pienso, su coche sigue haciendo el mismo ruido raro que hacía antes. Se lo dije el domingo pasado y me contestó que el taller le había dicho que era otra cosa, que no tenía arreglo fácil. Me quedé con la sensación de que no me estaba contando toda la verdad, pero no hasta cuánto más iba a tener que cargar sola con todo esto. A la mañana siguiente, mi madre actuaba como si la conversación de la noche anterior no hubiera existido. Sirvió el café, puso el pan en la mesa, preguntó si había dormido bien, con esa voz ligera que usaba cuando quería que todo pareciera normal. Muy bien, mamá, le dije. Mentira. Había dormido 3 horas. Me había quedado despierta, pensando en la cara de mi abuela cuando dijo esa frase sobre el dinero. Esa misma tarde llegó mi tío Fernando. No avisó, nunca avisaba. Entró como si la casa fuera suya, cosa que en cierta forma creía que era, porque siempre decía que él era el hombre de la familia desde que mi padre se fue. «Necesito hablar contigo», me dijo, sin siquiera saludar. Nos sentamos en el patio. Mi madre trajo limonada, como si fuéramos a tener una charla agradable. Fernando esperó a que ella se fuera antes de hablar. «Tu abuela está gastando más de lo que puede», dijo. «La cuenta del banco no aguanta». «Y tú ganas bien, ¿no? Con el ejército». Ahí estaba otra vez, con el ejército, como si mi trabajo fuera una palabra vacía, algo que se dice de pasada, sin peso. «¿Cuánto necesitas?», le pregunté, porque ya sabía a dónde iba esa conversación. 12 años me habían enseñado a reconocer el patrón antes de que terminara la frase. «No es para mí», dijo, ofendido, como si yo lo hubiera insultado. «Es para tu abuela, para sus medicinas, para la casa». Saqué mi teléfono y le mostré la transferencia que ya había hecho hacía 2 semanas. 1,400 euros, para las medicinas de mi abuela, para el techo que goteaba. Se quedó callado un segundo. «Bueno, pero hay más gastos», dijo, sin mirarme a los ojos. «La factura de la luz, la del gas, y tu tío necesita algo para el coche, que si no, no puede llevarla al médico». «¿Cuánto?», pregunté. «Con 500 euros más estaría bien». 500 más, sobre los 1,400 que ya había mandado, sobre los 800 del mes anterior, sobre los 600 del mes antes de ese. No dije que sí, no dije que no. Dije que lo pensaría, que tenía que revisar mis cuentas, y colgué antes de que pudiera añadir nada más. Me quedé mirando la pantalla del teléfono un buen rato. Pensé en mi abuela, en su bata azul, en cómo movía las manos cuando hablaba de la ceremonia. Pensé en mi tío, en su coche, en su forma de mirar hacia otro lado cuando yo hablaba. Nadie preguntaba. Ese era el patrón. Pedían dinero, pero nunca preguntaban de dónde salía. Nunca preguntaban qué hacía yo para ganármelo. Como si el dinero cayera de un árbol y yo solo tuviera que sacudir la rama. Esa noche no dormí bien. Me desperté a las 4 de la madrugada, la hora en la que siempre me despierto, la hora que el cuerpo aprende después de tantos años de guardias y de alertas tempranas. Me quedé mirando el techo del cuarto de invitados de mi prima, porque esa semana estaba durmiendo ahí, entre cajas de mudanza que nunca terminaban de desempacar. Pensé en algo que me dijo una vez un compañero, hace años, en un cuartel donde hacía tanto frío que el agua se congelaba en las cantimploras. Me dijo, la paciencia no es debilidad, la paciencia es cómo se gana. No investigaba entonces cuánto pesaban esas palabras. Ahora sí. Al día siguiente fui al banco. No al cajero automático, al banco de verdad, con ventanilla, con una mujer detrás de un cristal que me miró con esa cara que ponen cuando ven un uniforme, aunque yo no llevaba uniforme, solo llevaba una carpeta con documentos. Quiero revisar los movimientos de los últimos 6 meses, dije. La mujer, que se llamaba Marisol según su placa,
Tecleó algo y me pasó una hoja. La leí despacio. Cada línea era una transferencia. Cada transferencia tenía un nombre. Mi tío Ernesto, mi prima Yolanda, una vez mi padre, con una excusa distinta cada vez. Luz, gas, medicinas, coche, zapatos para el niño, una boda. Un funeral que resultó no ser tan urgente, cuando Perdón, me distraje. Lo que quiero decir es esto. Sumé los números. 12.300 euros en 6 meses. 12.300 euros que había mandado sin preguntar, sin discutir, sin exigir explicaciones. No grité, no lloré. Me quedé con la hoja en la mano y sentí algo que no era rabia todavía. Era más como frío, un frío que conocía bien. El mismo frío que sentía antes de una misión difícil, cuando el cuerpo se prepara para algo que la mente todavía no ha aceptado del todo. Guardé la hoja en la carpeta, le di las gracias a Marisol. Salí del banco y me quedé un momento en la acera, mirando la calle, los coches, la gente que pasaba sin saber nada de mí. Esa tarde llamé a mi hermana Elena. Ella era la única de la familia que nunca me había pedido nada. Ni un euro, ni un favor, ni una excusa. ¿Sabías que le mando dinero a papá cada mes?, le pregunté. Elena se quedó callada. Sabía que le mandabas algo, no sabía cuánto. 12.300 euros en 6 meses. Escuché cómo respiraba al otro lado de la línea. Eso es más de lo que yo gano en un año, dijo por fin. Ya lo sé. ¿Y nadie te pregunta cómo lo consigues? Esa era la pregunta que nadie hacía. 12 años y nadie preguntaba. Nadie pregunta, dije, solo piden. Elena no dijo nada más sobre el dinero. Cambió de tema, habló de sus hijos, de la escuela, de un problema con el coche. Pero antes de colgar, dijo algo que se me quedó grabado. Ten cuidado, hermana. La familia que no pregunta, tampoco agradece. Esa frase la llevé conmigo los días siguientes como quien lleva una piedra en el bolsillo. Pesaba, pero no la solté. El jueves de esa semana tuve que ir a la comandancia por un trámite administrativo. Nada importante, solo papeleo para la ceremonia que se acercaba. Mientras esperaba en el pasillo, vi a la comandante Aguirre, mi superior directa, que salía de una reunión con cara de cansancio. «Capitán», me dijo, porque para entonces yo ya llevaba el rango de capitán, ganado a fuerza de años y de misiones que no podía contarle a nadie en mi familia. ¿Todo bien? La veo distraída. «Todo bien, mi comandante, cosas de familia». Ella asintió, como si entendiera más de lo que decía. «La familia es el terreno más difícil que vamos a pisar nunca», dijo, peor que cualquier despliegue, porque en el terreno uno sabe quién es el enemigo. No supe qué responder. Me quedé con esa frase también, junto a la de mi hermana, junto al frío que sentí en el banco. Esa noche, de vuelta en el cuarto de invitados de mi prima, abrí la carpeta otra vez. Miré los números, 12.300 euros. Pensé en cuántas guardias de 24 horas había hecho para ganar eso, cuántos despliegues, cuántas veces había dormido con el uniforme puesto porque no sabía si habría una alarma a medianoche. Pensé también en mi abuela, en su ceremonia, en la promesa que le había hecho de que iría, aunque todavía no le había dicho de qué se trataba exactamente. Al día siguiente, mi tío Ernesto volvió a llamar. ¿Ya lo pensaste?, preguntó, directo, sin saludo siquiera. Lo pensé, dije. ¿Y? Necesito que me mandes las facturas, la de la luz, la del gas, lo del coche, todo con fecha y con nombre. Silencio al otro lado. ¿Para qué quieres eso? Es tu abuela la que... Para llevar un control, dije, con la voz tan calmada como pude. Si voy a seguir ayudando, quiero saber exactamente en qué se usa el dinero. ¿No confías en mí? Ahí estaba, la pregunta que siempre usaban cuando alguien empezaba a hacer preguntas. ¿No confías en mí? Como si pedir una factura fuera un insulto, y no algo que cualquier persona razonable pediría. No es cuestión de confianza, dije, es cuestión de orden. Colgó sin despedirse, no mandó las facturas esa semana, ni la siguiente, y eso, más que cualquier otra cosa, me dijo todo lo que necesitaba saber. Guardé la carpeta en mi maleta, la misma maleta que llevaba de un destino a otro, la que había cargado uniformes, cartas sin abrir, medallas que nadie en mi familia había visto nunca. Esa maleta que pronto llevaría también otra cosa, una respuesta,
porque 12.300 euros no eran solo dinero. Eran 12 años de silencio convertidos en números. Y los números, a diferencia de las personas, no mienten. Mi abuela llamó al día siguiente, a las 9 de la mañana, como si supiera que yo ya había leído los papeles. ¿Vienes a comer el domingo?, preguntó, con esa voz que fingía normalidad. Claro, abuela. No dije nada de la carpeta. No dije nada de los 12.300 euros. Esperé. Eso es lo que aprendí en 12 años. Esperar no es debilidad. Esperar es cómo se gana. El domingo llegué con una botella de vino y una sonrisa que no sentía. Mi padre ya estaba allí, sentado en el sillón de siempre, con el mando de la televisión en la mano, aunque el televisor estuviera apagado. Marta, mi hermana, entró 10 minutos después de mí, cargando a su hijo mayor en la cadera y quejándose del tráfico. «Sara, qué bien que estás aquí», dijo mi padre sin levantarse. «Necesitamos hablar de algo». Ahí estaba, la frase que ya conocía, la que siempre llegaba antes de pedirme algo. ¿De qué? De la abuela, de su casa. Se aclaró la garganta. El seguro de la residencia no cubre todo. Hay un déficit, y pensamos que, ya que tú no tienes gastos grandes, podrías... ¿Que no tengo gastos grandes? Bueno, vives en una base, ¿no? Comida gratis, alojamiento gratis, no es como si pagaras alquiler. Sentí el calor subir por mi cuello. No grité, no lloré. Dejé la copa de vino sobre la mesa, despacio, como quien coloca una pieza en un tablero. Papá, llevo 12 años pagando mi alquiler cuando estoy fuera de servicio, mi seguro médico complementario, el préstamo del coche y una hipoteca a nombre de la abuela que ella nunca mencionó. El silencio que siguió fue distinto al de otras veces. Este tenía peso. ¿Qué hipoteca? La que aparece en su expediente, 12.300 euros que salieron de una cuenta hace 3 años, con tu firma como autorizado. Mi padre no respondió. Marta miró hacia otro lado, hacia la ventana, como si allí hubiera algo más interesante que su propio silencio. «No sé de qué hablas», dijo finalmente mi padre. Yo tampoco sabía, hasta que lo leí. Esa fue la primera vez que vi algo parecido al miedo en su cara, no el miedo de un padre preocupado, el miedo de alguien que sabe que lo han descubierto. No dije nada más aquella tarde. Terminé la comida, ayudé a recoger los platos, besé a mi abuela en la mejilla al despedirme. Ella me sostuvo la mano un segundo más de lo normal. «Sara», susurró, «ten cuidado con lo que sabes». No entendí bien qué quería decir. Todavía no. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia militar aplicado a la vida civil. Llamé al banco. Pedí el historial completo de movimientos de la cuenta de mi abuela, los últimos 5 años. Tardaron 8 días en enviármelo. Un archivo de 43 páginas que leí en el barracón, de noche, con la lámpara de mi escritorio como única luz. Encontré patrones. Retiradas de efectivo cada 2 o 3 meses, siempre en cantidades que rondaban los 1.000 euros. Transferencias a una cuenta a nombre de Marta Reyes Fontán, mi hermana. Una cuenta que yo no sabía que existía, separada de la conjunta con su marido. Marta llevaba 3 años sacando dinero de la cuenta de nuestra abuela. No lo grité, no llamé furiosa. Hice lo que hago siempre. Documenté, guardé, esperé el momento adecuado. Hablé con la compañera de mi abuela en la residencia, una mujer llamada Pilar que compartía mesa con ella en el comedor. Pilar me contó, sin que yo preguntara mucho, que mi abuela hablaba a veces de lo que Marta necesita para los niños, de hay que ayudar a la familia aunque duela. Su abuela es de las que da todo y no pide nada, me dijo Pilar. Yo se lo he dicho 1000 veces, un día se va a quedar sin nada. Esa frase se me quedó grabada, sin nada. Volví a la carpeta de gastos, la que había fotografiado semanas antes. Comparé fechas. Cada retirada de la cuenta de mi abuela coincidía, casi al día, con un gasto de Marta, la matrícula del colegio privado de su hijo, un viaje a Portugal que había presumido en redes sociales, una reforma de cocina que yo misma había visto en fotos, con encimera de mármol y electrodomésticos nuevos. Mi abuela estaba pagando la vida de mi hermana con el dinero de su pensión, mientras yo enviaba transferencias silenciosas para cubrir lo que faltaba. No dije nada todavía, necesitaba una pieza más. La encontré por accidente, o quizás no fue accidente. Mi abuela me llamó una tarde, con la voz más débil de lo normal. «Sara, hija, ¿puedes venir? Necesito que me ayudes con unos papeles del banco. No entiendo bien lo que dice esta carta». Fui esa misma tarde, aunque tenía turno el día siguiente a las 6 de la mañana. La carta era del banco, una notificación de que la cuenta había superado el límite de descubierta autorizado. 37 euros de más.
Una nimiedad, pero suficiente para generar una comisión de 15 euros que mi abuela, con su pensión de 900 euros al mes, no podía absorber sin dejar de comprar algo esa semana. ¿Cómo puede pasar esto?, preguntó ella, con los ojos llenos de una confusión genuina. Yo no gasto casi nada. Ahí fue cuando entendí que ella no sabía. No sabía que Marta estaba usando su cuenta como un cajero automático personal. Mi abuela, con 91 años, firmaba lo que le ponían delante porque confiaba, porque así había sido educada, porque en su generación se confiaba en la familia sin hacer preguntas. Le expliqué la carta, calculé con ella el próximo mes y le prometí que lo resolvería. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en el sofá de mi apartamento militar, con el ordenador abierto, revisando cada línea del historial bancario una vez más. Encontré una fecha que me detuvo en seco. 3 días antes de que yo hiciera mi último ingreso de 1.000 euros, Marta había retirado exactamente 1.000 euros de la cuenta de mi abuela. Estaban usando mi dinero para reponer lo que ellos sacaban. Yo era el fondo de emergencia que ellos vaciaban primero. No lloré, no grité. Cerré el ordenador y me quedé mirando el techo, sintiendo algo que no era rabia exactamente. Era claridad. La misma claridad que sentí una vez en un puesto de mando, cuando entendí que la información que tenía delante cambiaba completamente el plan. Al día siguiente llamé a una amiga, Nuria, compañera de la Academia Militar, ahora abogada especializada en Derecho de Familia después de dejar el servicio activo. Nos conocíamos desde hacía 15 años, desde los pasillos fríos de la academia donde ambas aprendimos que la disciplina no es un castigo, es una herramienta. Necesito que me digas si esto es legal, le dije, después de explicarle todo. Nuria escuchó en silencio, sin interrumpir, tomando notas, como hacía siempre. Legalmente es complicado si tu abuela firmó las autorizaciones sabiendo lo que firmaba, pero si no entendía lo que firmaba, si hubo manipulación o aprovechamiento de su vulnerabilidad, eso cambia todo. Podría ser abuso de confianza, incluso algo más grave dependiendo de las cantidades. ¿Qué necesito para probarlo? Todo lo que ya tienes. Y una cosa más, que tu abuela hable, que ella misma diga que no entendía lo que autorizaba. Eso era lo difícil. Mi abuela llevaba una vida entera protegiendo a la familia, incluso de la familia misma. Sara, añadió Nuria antes de colgar, ten cuidado. Estas cosas cuando explotan no solo dañan a quien las provocó, dañan a todos. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, con la carpeta de documentos sobre las rodillas. 12 años de silencio me habían enseñado paciencia, pero también me habían enseñado que la paciencia tiene un límite, y que cuando llega hay que actuar con la misma precisión con la que se planea una operación, sin ruido, sin errores, sin dar segundas oportunidades al enemigo para reaccionar. Solo necesitaba una cosa más antes de dar el siguiente paso. Necesitaba entender por qué mi abuela, la única persona de la familia que sabía la verdad sobre mi rango, sobre mis años de servicio, sobre quién era yo realmente, había guardado ese secreto durante tanto tiempo, incluso mientras dejaba que su propia hija y su otra nieta la vaciaran poco a poco. Y esa respuesta llegaría antes de lo que yo esperaba, en una tarde en la que mi abuela, sentada en su sillón de siempre, decidió finalmente hablar. «Siéntate, Cristina», me dijo mi abuela esa tarde, sin levantar la vista del café que tenía entre las manos. «Ya es hora». Me senté, el sillón de siempre, la manta de siempre sobre sus piernas, el reloj de pared marcando las 4:20 de la tarde, todo igual que siempre, pero su voz era distinta, más firme, más cansada también. «Lo supe desde el principio», dijo, «desde el día que te fuiste a la academia. Tu madre me dijo que ibas a jugar a los soldaditos, que se te pasaría en un año. Yo sabía que no. Te vi la cara ese día. Era la cara de alguien que ya había decidido. No dije nada. Dejé que siguiera. Cada vez que llamabas, cada vez que me escribías desde donde fuera que estuvieras, yo guardaba las cartas. Todas. Están en la caja de latón del armario, la que tu madre cree que tiene botones viejos. Me quedé quieta. 12 años de cartas. 12 años que yo pensaba que se perdían en el silencio de esta casa. ¿Por qué no dijiste nada?, le pregunté. Todos estos años, pudiste haber dicho una palabra y todo esto hubiera sido distinto. Mi abuela dejó la taza sobre la mesita. El gesto fue lento, como si le costara. Porque tú no querías que lo dijera, contestó. Me lo pediste tú misma, ¿te acuerdas? La primera vez que viniste de permiso, hace años, con el pelo corto y esa mirada que ya no era de niña. Me dijiste, abuela, esto es mío. No quiero que se convierta en otra cosa que discutir en la mesa.
Sí que me acordaba. Lo había dicho sin pensar en las consecuencias, sin pensar en lo que significaría guardar un secreto así durante tanto tiempo. Pero eso no explica por qué dejaste que te trataran así, le dije. ¿Por qué dejaste que mamá y Marta se llevaran tu pensión, tu casa, todo? Sabías quién era yo, sabías que podía ayudarte. Mi abuela sonrió, una sonrisa triste, de esas que duelen más que un reproche. Cristina, yo no necesitaba que me rescataran. Necesitaba ver quién eras de verdad cuando nadie te obligaba a demostrarlo. Y lo vi. Cada vez que llamaba solo para preguntarme cómo estaba, sin pedir nada, sin necesitar nada de mí. Eso me bastaba. Sentí un nudo en la garganta. No era la explicación que esperaba. Esperaba una estrategia, un plan, algo calculado. Lo que encontré fue una mujer que había decidido, en silencio, confiar en mí sin condiciones. Pero el dinero, abuela, los 6.800 euros, la hipoteca de Marta, todo eso. Eso lo sé desde hace tiempo también, dijo, y por primera vez su voz tembló un poco. No soy tan vieja como para no darme cuenta de a dónde va mi dinero. Lo permití porque pensé que, si tu madre necesitaba sentir que controlaba algo, mejor que fuera eso y no otra cosa peor. ¿Peor cómo? Peor como intentar controlarte a ti. Me quedé en silencio un momento largo. El reloj siguió marcando los minutos. Afuera, alguien pasó con un carro de la compra, las ruedas chirriando sobre el asfalto mojado. Marta me pidió que hablara contigo, dijo entonces mi abuela cambiando el tono. Vino ayer. Dijo que tenías que entrar en razón, que la ceremonia había sido un numerito tuyo para humillarlos delante de la familia. ¿Un numerito? Sus palabras, no las mías. Sentí la rabia subir, pero la contuve. 12 años de entrenamiento sirven para algo. ¿Y tú qué le dijiste? Mi abuela levantó la barbilla, ese gesto que yo había heredado sin saberlo. Le dije que la única que había hecho un numerito en esta familia era ella, cada vez que llevaba las facturas de mi casa a mi cuenta, y me decía que era para arreglar cosas. Le dije que estaba cansada de que se hablara de ti como si fueras un problema, cuando eres lo único de esta familia que nunca me ha pedido nada. No esperaba eso. No esperaba que mi abuela, de casi 80 años, plantara cara a mi madre y a mi tía en su propio nombre. Abuela, déjame terminar, dijo levantando una mano. Hay algo más que tienes que saber. Marta te dijo, ¿verdad?, que iba a pedir la manutención completa de los niños porque tú tenías recursos ocultos. Sí. Pues lo que no sabe Marta es que yo también hablé con un abogado, hace 3 semanas, antes de la ceremonia incluso. Levanté la vista, sorprendida de verdad por primera vez en toda la conversación. ¿Qué abogado? Uno que conocía a tu padre, que en paz descanse. Le pregunté qué pasaría con mi pensión si yo decidía, en vida, dejar claro quién iba a heredar la casa y quién no. Mi abuela sacó de debajo de la manta una carpeta fina, de esas de cartón beige que se venden en cualquier papelería. La puso sobre mis rodillas. Es un testamento nuevo, dijo, y una carta para que la leas cuando yo ya no esté. Pero quiero que sepas ahora que existe, para que no te enteres por sorpresa el día que haga falta. Abrí la carpeta con cuidado. Vi mi nombre completo, Cristina Elena Fuentes Ibarra, escrito en letras claras junto a una cláusula sobre la vivienda de la calle Almendro. Vi también una nota manuscrita, letra temblorosa pero decidida, con una frase subrayada 2 veces. Lo que no se roba con respeto, no se merece. Abuela, no hacía falta que hicieras esto. No lo hago por obligación, contestó. Lo hago porque llevo 12 años viendo a una nieta que sirve a un país entero sin pedir nada a cambio, y a otra que no puede pasar un mes sin pedirme el número de mi cuenta. No hace falta ser coronela para saber distinguir entre las dos. Me reí a pesar de todo. Fue una risa corta, casi un sollozo disfrazado. Teniente coronel, le corregí, en voz baja. Lo que sea, dijo ella, y por primera vez en toda la tarde sonrió de verdad. Para mí siempre fuiste, primero, mi nieta. Lo otro vino después. Guardé la carpeta en mi bolso con el mismo cuidado con el que se guarda una prueba importante, porque eso era, al final, una prueba más. No de que mi abuela me quisiera, de eso nunca había dudado del todo, sino de que había estado observando, calculando, esperando el momento en que la verdad hiciera su propio trabajo sin que yo tuviera que forzar nada. Esa noche, de vuelta en mi piso, llamé a la capitana Ordóñez, la abogada militar que llevaba mi caso desde el incidente de la cuenta bancaria. Le conté lo del testamento, lo de la carpeta, lo de la conversación con mi abuela. Esto cambia el panorama, me dijo, después de escuchar todo con esa calma profesional que tanto agradecía. Si tu abuela ha dejado constancia legal y consciente de sus decisiones,
Cualquier intento de tu madre o de tu tía de alegar manipulación por tu parte se cae solo. Y si además hay un abogado externo que puede testificar sobre la lucidez de tu abuela en ese momento, mejor todavía. No quiero usar esto contra ellas, dije, y me sorprendió lo sincero que sonó. Solo quiero que dejen de tocar lo que no es suyo. Lo entiendo, contestó Ordóñez, pero a veces, para que dejen de tocar lo que no es suyo, hace falta que entiendan, con papeles delante, que ya no pueden. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi salón, donde tenía colgada una foto de mi último despliegue. Un grupo de 12 personas sonriendo cansadas frente a un vehículo blindado. Pensé en todos los años en los que había estado lejos, guardando silencio sobre lo que hacía, mientras en casa se decidía, sin mí, qué lugar ocupaba en la familia. No había gritado, no había llorado delante de nadie, pero por dentro, algo se había estado rompiendo despacio, capa a capa, como el hielo de un lago que aguanta más peso del que debería, hasta que un día ya no aguanta nada. Al día siguiente, mi madre me llamó 3 veces. No contesté ninguna. A la cuarta, dejó un mensaje de voz. Cristina, tu abuela me ha contado que le enseñaste no sé qué papeles. Espero que no estés intentando ponerla en mi contra. Es una mujer mayor, se confunde con facilidad. No deberías aprovecharte de eso. Escuché el mensaje 2 veces. Después, until, 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 until. Until, 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 until. Borré, sin responder. No hacía falta responder. Los papeles ya estaban firmados. La verdad ya estaba dicha. Lo único que quedaba era esperar a que el resto de la familia entendiera, cada uno a su ritmo, que 12 años de silencio no habían sido debilidad, habían sido paciencia, y la paciencia, cuando por fin se cobra, no grita, firma. Volví a ver esa noche en mi cabeza más veces de las que puedo contar. La ceremonia, las luces del salón de actos, mi abuela en la tercera fila, con su vestido azul marino, el que se ponía solo para las cosas que de verdad importaban. El general leyendo mi nombre, comandante. 12 años de silencio resumidos en una palabra que resonó en las paredes del salón y en la cara de mi padre. Él no aplaudió enseguida, tardó 3 segundos. Los conté después, viendo el video que grabó mi prima. 3 segundos mirando el escenario como si no reconociera a la mujer que estaba de pie recibiendo la medalla. 3 segundos que valieron 12 años. Mi abuela sí se levantó enseguida. Se levantó y no paró de aplaudir hasta que me senté. Esa noche, en el coche, de vuelta a casa, nadie habló. Ni mi padre, ni mi madrastra, ni mi hermano. Yo tampoco. No hacía falta. La verdad ya había ocupado su sitio, como un mueble que llevaba años esperando en el pasillo, y por fin habían metido en el salón. Volví a mi apartamento esa noche. Dejé la gorra sobre la mesa de la cocina, al lado del cargador del móvil y de una taza que no había fregado. Ese fue el gesto. Ninguna frase grande, solo la gorra sobre la mesa, como quien deja las llaves después de un día largo. Al día siguiente, llamé a la abogada. Quiero que se ponga en marcha lo del banco, le dije. Todo. La denuncia, el bloqueo, la carta a mi padre y a mi madrastra. ¿Estás segura? Llevo 12 años segura. Ahora solo hace falta el papel. La abogada se llamaba Rocío. Llevaba 20 años haciendo esto y hablaba como alguien que ya ha visto tantas familias romperse por dinero que ya no le sorprende nada. Redactó la demanda en 3 días. El burofax salió el jueves. Mi padre me llamó el viernes por la tarde. Contestó él, no mi madrastra. ¿Un burofax, Marina? ¿En serio? Sí. Somos tu familia. La familia no falsifica una firma, dije. Eso lo hace otra cosa. Se quedó callado. Detrás se oía la voz de Carmen, preguntando quién era, y él le dijo que no era nadie, que colgara la puerta de la cocina. Colgó él primero. El banco confirmó lo que ya sabíamos. Alguien había intentado acceder a mi cuenta de ahorro militar usando una autorización con mi firma falsificada, presentada por mi madrastra en la sucursal de mi padre.
El director de la oficina, un hombre llamado Fermín, había reconocido la letra en cuanto se lo enseñé, comparándola con la firma real en mi cartilla. «Esto no es su firma», dijo señalando el papel, «ni de lejos». Eso fue suficiente para el departamento de fraude. Abrieron expediente. La policía llamó a mi madrastra para tomarle declaración. No hubo denuncia penal al final. Decidí no llegar a tanto, por mi abuela, por no destrozar del todo lo poco que quedaba de la familia. Pero sí hubo consecuencias. El banco canceló la línea de crédito conjunta que mi padre tenía abierta a nombre de la familia. Carmen perdió el aval que estaba usando para el negocio de decoración que quería montar. Sin ese aval, el proyecto se cayó en menos de un mes. Lo supe por mi prima, que todavía me hablaba de vez en cuando. «Carmen está furiosa», me dijo por teléfono. «Dice que la has arruinado». «Yo no falsifiqué ninguna firma», contesté. «Eso lo hizo ella sola». Hubo una reunión, semanas después, en el despacho de Rocío. Mi padre pidió verme, con abogado propio, para aclarar las cosas. Fui. Me senté al otro lado de la mesa, con mi uniforme de diario, no el de gala, porque quería que quedara claro que aquello no era una ceremonia, era trabajo. «Solo queríamos ayuda», dijo mi padre. «Pensamos que con tu sueldo militar podíais quedaros con lo que era mío sin preguntar», terminé yo. «Eso es lo que pensasteis». Silencio. «¿Sabéis cuánto cuesta este sueldo?», pregunté, y no esperé respuesta. «Cuesta 4 despliegues, cuesta llamadas a padres que ya no van a volver a ver a sus hijos. Cuesta 12 años enteros de mi vida, que vosotros llamabais trabajo de oficina para el gobierno, sin preguntar nunca qué hacía realmente. Ese dinero no es un colchón familiar, es lo que me queda de todo lo que di». Carmen no dijo nada. Mi padre bajó la vista a la mesa. El acuerdo final, mediado por las dos abogadas, fue simple. Reconocimiento formal del intento de fraude, renuncia por escrito a cualquier autorización futura sobre mis cuentas, y una disculpa firmada, no verbal, archivada junto al resto de los papeles. No pedí dinero, no lo necesitaba. Solo quería que quedara escrito, en algún sitio, que aquello había pasado y que yo no lo había inventado. Mi abuela lo leyó todo, línea por línea, sentada en su sillón de siempre, con las gafas puestas. «Debí preguntar antes», me dijo, sin levantar la vista del papel. Sabía que algo no encajaba, y no pregunté lo suficiente. «Ya preguntaste, abuela, la noche de la ceremonia. Eso ya fue más de lo que hizo nadie en 12 años. Hoy tengo 41 años. Sigo en el ejército, ahora con un destino nuevo, en un puesto de mando que antes solo veía en los expedientes de otras. Mi cuenta de ahorro está intacta, con más ceros de los que jamás dejé ver en las comidas familiares. Mi crédito está limpio. Mi nombre, en los papeles del banco, solo lo autorizo yo. Mi padre y yo hablamos, de vez en cuando, con la distancia justa para que no duela demasiado. Carmen no ha vuelto a llamar. Mi abuela viene a verme 2 veces al mes, y siempre, sin falta, me pregunta por el trabajo, con preguntas reales, concretas, como si llevara 12 años esperando el permiso para hacerlas. La gorra sigue sobre la mesa de la cocina, al lado del cargador del móvil. Ya no la escondo en el armario cuando viene alguien. Ya no hace falta esconder lo que por fin dejaron ver. Si te ha gustado esta historia, dale like y suscríbete para no perderte más historias de familias como esta.